Gobierno de Colombia y las FARC firmaron un nuevo acuerdo de paz. El pacto fue oficializado a pesar de los llamados de los promotores del no en el plebiscito del 2 de octubre para hacer más ajustes al documento. Que la palabra sea la única arma de los colombianos. Para alcanzar la firma de este acuerdo definitivo, los colombianos vivimos más de 7 décadas de violencia, medio siglo de guerra abierta. Hoy hemos firmado aquí en este escenario histórico, ante el país y ante el mundo, un nuevo acuerdo de paz con las FARC. El definitivo, el acuerdo del Teatro Colón. Minutos después de la firma, el nuevo acuerdo fue radicado ante el Congreso para su refrendación y posterior implementación. Hemos venido acompañados del gabinete del presidente Juan Manuel Santos al Senado y a la Cámara para radicar una comunicación del presidente Santos pidiéndole al Congreso de la República la urgente refrendación de estos nuevos acuerdos de paz que se acaba de firmar su texto en el Teatro Colón. ¿Qué alcances tiene el acuerdo definitivo y cerrado entre gobierno y FARC sin satisfacer las exigencias de quienes votaron no al acuerdo inicial? ¿Qué desafíos vienen ahora para la institucionalidad colombiana, para el oficialismo y la oposición? Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, gran análisis y debate con el expresidente de la República y senador del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe, el presidente del Senado, Mauricio Liscano, y el congresista y director del Partido Cambio Radical, Rodrigo Lara. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: el emblemático Teatro Colón de Bogotá, la capital colombiana, fue escenario este jueves del acto de firma del nuevo acuerdo de paz pactado entre el gobierno y las FARC. Luego de estampar su rúbrica junto al jefe de las FARC, alias Timochenko, el presidente enfatizó que este acuerdo es el definitivo. La noticia: la firma ocurrió pese a la insistencia de los sectores políticos que promovieron el no en el plebiscito del pasado 2 de octubre para lograr más ajustes al Acuerdo de La Habana. El punto clave de la noticia: tras sellarse el denominado Acuerdo del Teatro Colón, como ahora le llaman, el jefe de las FARC lanzó una propuesta bastante particular. Timochenko planteó la idea de un gobierno de transición para garantizar, según él, los acuerdos. El punto clave de la noticia: el gran reto que para la democracia colombiana significará esa nueva etapa en la historia del país. La decisión acordada entre el gobierno y las FARC de refrendar e implementar el acuerdo de paz a través del Congreso de la República y no con el voto popular supone un enorme desafío, en especial para los ciudadanos que, ejerciendo su derecho al sufragio, rechazaron con el voto mayoritario por el no el acuerdo inicial pactado en La Habana y firmado en Cartagena el pasado 26 de septiembre. El Teatro Colón en Bogotá fue el escenario elegido para la firma de los nuevos acuerdos. El presidente Santos reveló cuándo será el día D. La refrendación se aprueba en el curso de la semana entrante. Ese será el día D. ¿Y esto qué significa? Que 5 días después se iniciará el movimiento de las FARC hacia las zonas veredales transitorias. A los 90 días se iniciará la dejación de las armas y en 150 días, tan solo 150, todas las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas. Y señaló que el nuevo acuerdo es mejor que el de Cartagena. Es mejor porque recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos. Por su parte, el jefe de las FARC propuso un gobierno de transición. La conformación de un gobierno de transición cuyo propósito fundamental sea el cumplimiento cabal de los acuerdos de La Habana, el cual debería estar integrado por todas las fuerzas y sectores que han trabajado sin tregua por ello. Presidente Santos terminó su discurso haciendo un llamado a la reconciliación.
Ahí ustedes veían los principales momentos de lo que fue la firma de ese nuevo acuerdo de paz hoy en la ciudad de Bogotá, en la capital de Colombia. Invitamos a nuestros televidentes a que ustedes participen sobre el tema de análisis de hoy. ¿Están ustedes satisfechos con ese nuevo acuerdo de paz que fue firmado entre el gobierno colombiano y las FARC? ¿Qué opinión tienen ustedes? Los invitamos a que participen a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Están apareciendo allí, en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy estaremos desde el Congreso de Colombia con el senador Mauricio Liscano. Él es el presidente del Congreso de Colombia, senador por el partido de la U. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Buenas noches a Rodrigo y a todas las personas, al presidente Uribe. Saludamos también a Rodrigo Lara, congresista colombiano y director del partido Cambio Radical. Representante, bienvenido a La Noche. Jefferson, cordial saludo, gracias por la invitación. Saludo al senador y expresidente Álvaro Uribe y al doctor Mauricio Liscano. Así es, y más adelante en el segundo bloque de este programa estaremos conversando con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, senador de la República también, quien estará acompañándonos, haciendo un análisis de lo que le espera de aquí en adelante, no solamente al país, sino específicamente cuál será la posición o cuál será la postura que jugarán los diferentes partidos políticos en el Congreso, cuya instancia ha sido pactada entre el gobierno y las FARC como el lugar donde se refrendarán los acuerdos de paz y también se implementarán este acuerdo que fue firmado en las últimas horas. Señor presidente del Congreso, Mauricio Liscano, quiero comenzar preguntándole sobre lo que le espera al Congreso en los próximos días. Todos los ojos van a estar puestos en lo que suceda aquí en adelante en el Congreso de la República. ¿Qué pueden esperar los colombianos del Congreso en los próximos días? Pues el Congreso tiene una inmensa responsabilidad, primero de interpretar y analizar con mucho cuidado estos nuevos acuerdos o este nuevo acuerdo. Tiene una gran responsabilidad de sintonizarse con el pueblo colombiano y una gran responsabilidad de hacer la paz, pero al mismo tiempo darle las garantías a la oposición para que pueda intervenir y pueda hacer los debates. Hoy pues aprobamos solo la proposición, hoy no era el debate, pero el día martes lo haremos con todo juicio. Ya tenemos más o menos un formato, cómo vamos a hacer ese debate. Va a hablar el gobierno explicando los acuerdos, después va a hablar los voceros de los partidos, después unos líderes que vamos a invitar del sí y del no de la sociedad civil y después el resto de los senadores. Vamos a tomarnos todo el día, el miércoles también seguramente, si no lo aprobamos el martes, y la idea es que el país quede tranquilo de que esta refrendación se hizo bien hecha, que es un acto político para después, 8 días después, empezar toda la implementación de los acuerdos, donde el Congreso juega un papel fundamental. Presidente del Congreso, ¿usted qué le puede responder a esos sectores que aseguran que el Congreso no es la instancia adecuada para refrendar los acuerdos, teniendo en cuenta que precisamente a los colombianos les preguntaron el pasado 2 de octubre si están a favor o en contra de ese acuerdo de paz y un sector mayoritario dijo que no estaba de acuerdo? Ese sector no tiene esa misma representatividad en el Congreso. Es un argumento que han utilizado. ¿Qué opina usted? Que hay que decir dos cosas importantes. La primera es que los acuerdos del 2 de octubre, los primeros acuerdos murieron el 2 de octubre, es decir, la decisión del pueblo colombiano que tomó el 2 de octubre fue respetada. Esos acuerdos no se implementaron, no quedaron refrendados y murieron ese día. Después se hicieron unos nuevos acuerdos. Esos nuevos acuerdos, interpretando ya las inquietudes de los líderes del no, por las cuales votaron el 2 de octubre, pues fueron ya traídos al Congreso, porque hacer un nuevo plebiscito implicaría un desgaste, implicaría que las FARC quedaran, digamos, en una posición muy débil frente al cese al fuego, y lo mismo el gobierno. Mire lo que venía pasando en las últimas 2 semanas de combates. Las FARC están preagrupadas, pero no están agrupadas, las zonas se someten a mucha inseguridad cuando no pueden combatir a las FARC, pero hay otros grupos al margen de la ley que están al lado. El mismo se corría el riesgo que las FARC mismas se desmembraran si esperábamos 5 o 6 meses más, mientras las FARC estuvieran en armas pero no agrupadas. Y un tercer efecto, que es lo que cuesta, digamos, un plebiscito,
Entonces se tomó la decisión, que el primero se cumplió y se respetó al pueblo, quedó muerto. Un segundo acuerdo, pues se trae al Congreso de la República, que es una instancia legítima. Lo dice la Constitución Nacional, artículo 3º, que el Congreso de la República y el pueblo es donde reside la soberanía, es decir, la soberanía popular reside en el pueblo o en sus representantes, que es el Congreso. Este es un poder público legítimo, elegido popularmente por nada más y nada menos que 14.200.000 colombianos, y que además de ser votadas por todos esos colombianos, pues representa todas las zonas del país. Luego, como lo dice la Constitución y la ley, aquí reside el poder popular del pueblo. Representante a la Cámara, Rodrigo Lara, director del partido Cambio Radical. ¿Qué opinión tiene usted sobre el papel que jugará el Congreso en las próximas semanas para refrendar muy seguramente la próxima semana ese acuerdo de paz y en las próximas semanas implementarlo? Bueno, pues el Congreso de la República es la instancia para este propósito en cualquier democracia del mundo. Aquí hay un falso dilema, Jefferson. En el siglo XIX, el debate entre democracia directa y democracia representativa quedó zanjado. La democracia, el Estado de Derecho, se expresa a través de mecanismos de democracia representativa, y el órgano de democracia representativa por excelencia es el Congreso de la República. Los mecanismos de participación directa, como los plebiscitos, son órganos propios de la rama ejecutiva para soportar una decisión política con el apoyo o no, o el consentimiento o no del pueblo. La democracia, las grandes decisiones de una democracia, por Dios, Jefferson, no se agotan y no podrán agotarse en ninguna democracia que pretenda ser una democracia en un mecanismo de participación directa como un plebiscito. De lo contrario, sería caer en un modelo de gobierno como el chavismo, sería caer en un modelo de gobierno como el nacerismo, que han gobernado a sus pueblos a punta de plebiscitos, desconociendo la tridivisión del poder, desconociendo los ejercicios de democracia representativa. Por otro lado, aquí hay unos acuerdos sustancialmente nuevos, sustancialmente modificados. Estos acuerdos serán puestos a consideración del Congreso de la República porque los primeros no pueden ser implementados por parte del presidente ni presentados al Congreso de la República porque fueron rechazados en un plebiscito. Ante esta nueva realidad de estos nuevos acuerdos, pues opera y procede la institucionalidad establecida en nuestra democracia que se expresa a través del Congreso de la República. Representante, ¿qué le puede responder usted a los sectores que quizás creen en este momento que para la historia quedará que inicialmente le preguntaron a los colombianos y como se perdió ese plebiscito en las urnas, se buscó el Congreso para refrendar, como ustedes lo han dicho, unos nuevos acuerdos, pero que al fin y al cabo muchos esperaban que fuesen refrendados por la voluntad popular? ¿No quedará ese mensaje para la historia del país luego de la firma del día de hoy? Mire, yo le digo una cosa, la historia recordará la capacidad del pueblo colombiano, primero de derrotar militarmente a las FARC y luego de sellar definitivamente esa victoria a través de un acuerdo de paz. Créame que la historia no le recordará ni un poquito la mezquindad ni el afán político de unos sectores por tratar de hacer política electoral, política politiquera, con una decisión tan trascendental como es la de ponerle fin a un conflicto en donde mueren colombianos, un conflicto que ha impedido que este país tome una senda de desarrollo democrático, de desarrollo económico en todas sus regiones. ¿Cómo cree usted que va a recordar esto la historia? La historia va a recordar el fin del conflicto, no el enojo ni las estrategias políticas y electorales de unos sectores políticos. Representante Rodrigo, pero fueron más de 6 millones de colombianos los que votaron en las urnas con serias dudas frente a ese acuerdo inicial. Por supuesto, hubo mucho, usted sabe cómo funcionan los plebiscitos, sí, pero le voy a dar un ejemplo. Mire lo que ocurrió en el Reino Unido con el famoso referéndum por el Brexit. Allá se manifestó un número importante de ingleses por la salida de la Unión Europea. No obstante, en una democracia tan madura y tan antigua como la británica, la Alta Corte de Justicia le recordó al gobierno conservador de la primera ministra May:
Puede haber plebiscitos, puede haber referendos, pero en una democracia la última palabra sobre esa salida, que es un proceso, lo tomará el Parlamento inglés. Porque entienden muy bien que el plebiscito no agota la democracia, el referendo no agota la democracia, son ejercicios complementarios de la tridivisión del poder y de la articulación entre esos tres poderes. Si usted piensa que una democracia se agota con un plebiscito, toca irse a vivir a la Venezuela de Chávez y de Maduro, que han reformado la Constitución, que han modificado las normas más importantes de ese país a punta de plebiscitos, manipulando los miedos, manipulando los temores, manipulando las frustraciones de la población desde los más altos niveles del poder.